Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y con la energía al máximo. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido a muchísimos de ustedes, y estoy seguro de que si son seguidores acérrimos de las series turcas, esa llama que arde con sus historias y personajes, ya la deben haber escuchado, o al menos, haber sentido el eco de esta noticia que ha resonado con fuerza. Estamos hablando, por supuesto, de la impactante y, para muchos, desgarradora noticia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos pilares de la industria turca y adorados por fans de todo el globo: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy, desgranando cada detalle, cada rumor, cada posible indicio, los dejará boquiabiertos. Si aún no lo han hecho y quieren estar a la vanguardia de todo lo que acontece en el universo de las series y sus protagonistas, aprovechen ahora mismo para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque hoy se viene fuerte, intenso y lleno de información que no querrán pasar por alto. La noticia que ha explotado en redes sociales, que ha inundado todos los portales de noticias dedicados al espectáculo, y que ha generado un verdadero torbellino de especulaciones, debates, reacciones y un sinfín de emociones encontradas, es la supuesta ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, y si ya lo sabían, hoy profundizaremos en los porqués, en los cómo, y en lo que esto significa para el fandom. Después de un tiempo de relación que ha sido seguido con una atención casi obsesiva por fans de todo el mundo, especialmente aquellos que cayeron rendidos ante la química innegable que emanaba de ellos en la exitosa y aclamada serie Sen Kalkam, parece que las cosas en la vida real han llegado a su fin. Entendemos perfectamente la conmoción, la sorpresa y quizás hasta la tristeza que esto pueda generar, porque para muchos ellos no eran solo una pareja en la ficción, sino que se habían consolidado como una pareja de ensueño, una especie de fairy tale moderno en la vida real. Vamos a desgranar un poco esta historia, tratando de ser lo más objetivos posible, basándonos en lo que se ha informado, en los testimonios que han ido surgiendo y sobre todo, en las señales que, mirando en retrospectiva, han ido apareciendo y que ahora adquieren un significado mucho más profundo. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La conexión que tuvieron en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que trascendió la ficción, rompiendo la barrera entre lo que veíamos y la realidad. Rápidamente esta conexión se convirtió en el motor de una de las parejas más queridas, seguidas y admiradas del panorama turco e internacional. Las redes sociales se inundaron de sus fotos juntos, de momentos de complicidad, de risas compartidas, de miradas que hablaban por sí solas, y los fans, con el corazón latiendo al unísono, soñaban con un futuro juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Cada publicación, cada aparición pública, cada gesto era analizado al milímetro por un fandom entregado, y la ilusión de que su amor era tan real, tan profundo y tan duradero como el de sus personajes se mantenía viva, alimentada por cada nuevo indicio. Sin embargo, la vida, como una serie con giros inesperados, a menudo nos sorprende. En las últimas semanas, o quizás meses si hilamos fino, la atención de los fans se ha centrado de manera casi exclusiva en la ausencia de publicaciones conjuntas. Los seguidores más observadores empezaron a notar con una creciente inquietud que hacía tiempo que no veían fotos nuevas de ellos dos juntos en sus perfiles de redes sociales. Las menciones directas en sus historias de Instagram o Twitter se volvieron escasas, casi inexistentes. La falta de ese contenido de pareja, que antes era una constante y que servía como bálsamo para el alma de sus admiradores, comenzó a sembrar la duda, a generar un murmullo de preocupación. Y como sabemos en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, la falta de evidencia, la ausencia de comunicación directa sobre la pareja, a menudo se interpreta como una señal inequívoca de que algo no va bien, de que la armonía se ha roto. Las especulaciones, como un río que va ganando caudal, se intensificaron cuando se conoció que Hande ha estado viajando, pasando tiempo en el extranjero, inmersa en proyectos personales o profesionales. Si bien Kerem también ha tenido sus propios compromisos profesionales y personales, como es natural en dos artistas de su calibre, la distancia física y sobre todo, la falta de confirmaciones explícitas de que se veían, de que mantenían el contacto de forma activa, se convirtieron en puntos clave en las teorías de los fans. Lo que al principio eran meras conjeturas, susurros en los foros de fans, poco a poco fue tomando una fuerza inusitada, hasta que empezaron a surgir reportes más concretos, provenientes de fuentes que se presentan como cercanas a la pareja, o al menos,
que parecen tener información privilegiada. Se ha informado, y este es uno de los puntos que más ha alimentado la controversia, que la ruptura se habría producido hace ya algún tiempo. Es decir, no es un evento reciente, sino que ha estado gestándose. Sin embargo, ambos habrían decidido, en un acto de discreción o quizás de protección mutua o personal, mantenerlo en privado por un tiempo. Las razones detrás de esta decisión podrían ser varias, quizás para procesar la situación internamente, para asimilar el golpe, o simplemente para evitar el escrutinio mediático tan intenso y constante que siempre ha rodeado su relación. Y es que no nos engañemos, cada paso que dan Ande y Kerem es noticia, cada movimiento en sus redes sociales, cada comentario, cada interacción, es diseccionado por la prensa y el público. Ahora, la pregunta del millón, la que todos se hacen y la que genera mayor expectación, es, ¿qué ha podido llevar a esta supuesta separación? Los rumores, como es habitual en estos casos, son de todo tipo y van desde lo más plausible hasta lo más especulativo. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, quizás trayectorias profesionales que los llevan por caminos distintos, o visiones de vida que han divergido con el tiempo. Otros rumores que apuntan a la presión inherente de la fama, sugieren que la constante exposición de su vida privada, la falta de intimidad, el estar siempre bajo el foco de las cámaras y de la opinión pública, habrían sido un peso demasiado grande para la relación. Y luego están aquellos rumores que se mueven en el terreno más especulativo, sugiriendo que las largas ausencias por compromisos laborales, los viajes constantes y la distancia física, a pesar de los esfuerzos, habrían terminado por erosionar la conexión. Lo cierto es que hasta el momento exacto de la grabación de este vídeo, no ha habido una declaración oficial, una confirmación o desmentido rotundo por parte de Ande ni de Kerem. Y esa falta de claridad, esa ambigüedad, es precisamente lo que alimenta aún más el misterio, la discusión, el debate apasionado entre sus seguidores y en el universo del entretenimiento. Es fundamental recordar, y quiero hacer hincapié en esto, que aunque nosotros como espectadores y fans disfrutamos enormemente de sus personajes, de su química en pantalla, y nos ilusionamos con la idea de ellos como pareja en la vida real, al final del día, Ande y Kerem son personas. Personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propios sueños y, lo más importante, sus propias decisiones. La presión de mantener una relación pública, siendo dos de las figuras más populares y queridas de Turquía, con millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos, debe ser una carga abrumadora, un desafío constante que pocos podrían soportar sin sentir su impacto. Por otro lado, y para ser justos con el sentir de muchos fans, también hay que decir que existen seguidores, quizás los más optimistas o los más aferrados a la magia que vieron en pantalla, que aún guardan la esperanza de que todo sea un malentendido, un rumor exagerado, o que se trate de una crisis pasajera, una tormenta que pasará y dejará paso a la calma. La fuerza de su fandom, el cariño inmenso que le tienen a la pareja de Eda y Serkan, a esa historia de amor que los cautivó, hace que muchos no quieran creer, no puedan asimilar, que su historia de amor real haya llegado a su fin. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia, o al menos estos rumores tan persistentes, han tenido. Las redes sociales se han inundado literalmente de mensajes de apoyo a ambos artistas, de mensajes de tristeza y desilusión por la posible ruptura, y de nostálgicos recuerdos de sus momentos más icónicos juntos. Es un testimonio vivo y palpable del profundo cariño que la gente les tiene, de la conexión genuina que lograron establecer con el público a través de su trabajo y de su relación. Vamos a repasar un poco lo que hemos ido analizando, para que quede claro el panorama. La noticia de la supuesta ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado, sin lugar a dudas, un gran revuelo. Esta pareja, que conquistó corazones y mentes con su química deslumbrante en Senkalkapm, parece estar atravesando un momento difícil, a juzgar por la notoria falta de apariciones conjuntas y los crecientes y persistentes rumores que circulan. Aunque todavía no contamos con una confirmación oficial, la ausencia de novedades, las informaciones de fuentes diversas y la observación detallada de su actividad en redes sociales apuntan fuertemente a un posible fin de su relación. Es, en última instancia, un recordatorio potente y a veces doloroso de que, a pesar de la magia que vemos en pantalla, de las historias de amor que nos hacen soñar, la vida real de las celebridades está intrínsecamente llena de desafíos, de decisiones personales, de altibajos que van más allá de lo que podemos percibir desde fuera. Nosotros como fans, como espectadores que disfrutamos de su arte, solo podemos esperar, con el mayor de los respetos, que ambos encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que decidan tomar en sus vidas personales.
Su bienestar es lo más importante. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta información les haya resultado interesante, que les haya aportado claridad y que les haya ayudado a entender un poco mejor la compleja situación que rodea a Ander Zell y Kerem Bürsin en este momento. Me encantaría, más que nada, saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia que ha conmocionado a tantos? ¿Les sorprende? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación, o consideran que ya es un capítulo cerrado? ¿Qué conclusiones sacan de las señales que hemos analizado? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Su participación activa y sus puntos de vista hacen que este canal sea mucho más especial, dinámico y enriquecedor. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de las series turcas y de estos talentosos actores. La difusión es clave. Y por supuesto, si aún no están suscritos, si por alguna razón se han unido a nosotros por primera vez, este es el momento perfecto para hacerlo. Unirse a nuestra comunidad es fácil, rápido y, lo más importante, nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles las noticias más jugosas, los análisis más profundos y todo el contenido que aman del apasionante mundo del entretenimiento. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, por su lealtad y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido que los mantendrá enganchados. Hasta luego.